A las 8:37 de la mañana nos tomamos el primer café en Onda Vasca con Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Señor Sordo, Egunon, muy buenos días. Egunon, buenos días. Estamos emitiendo en las frecuencias habituales de Onda Vasca y también, si quieren, además de escuchar, ver esta entrevista, estamos en directo en el canal de Onda Vasca de YouTube. Bueno, señor Sordo, el gobierno de Sánchez dice que sí o sí subirá el SMI, el salario mínimo interprofesional. Claro, la cuestión es cuánto. Ahí está el tema, ¿no? Sí, es cuánto, y empieza a ser también la cuestión cuándo, porque esta es una negociación que, en mi opinión, está prácticamente agotada. Los sindicatos, en este caso Comisiones Obreras, ya hemos dicho lo que teníamos que decir y lo que corresponde es resolver y llevar al próximo Consejo de Ministros una subida del salario mínimo que, en nuestra opinión, tiene que hacerse ya en el año 2021, pero que sobre todo tiene que pasar por la garantía de que el 1 de enero del año 2022 ese salario mínimo interprofesional es de 1.000 euros en España, con la idea de que al final de la legislatura lo llevemos a ese 60% de la media salarial, que es el compromiso del Gobierno y que es lo que receta la Carta Social Europea. Claro, usted lo tiene muy claro, nos lo acaba de decir, pero no concuerda con la subida que pretende el Gobierno. ¿Aceptaría su sindicato la subida que plantea el Gobierno? Decir, bueno, menos da una piedra. No, porque yo creo que esa no es la lógica. Nosotros hemos dicho que, teniendo en cuenta que estamos ya en el mes de septiembre del año, por un lado, y la evolución de los precios, en nuestra opinión, el salario mínimo interprofesional en este 2021 tendría que absorber esa subida de los precios. Y por eso hemos planteado encima de la mesa una subida del entorno de los 25 euros, aunque no es una propuesta cerrada. ¿Se puede negociar esa propuesta? Se puede negociar en función de la otra variable que he dicho antes, ¿no? Si hay una garantía de que el 1 de enero ese salario mínimo interprofesional es de 1.000 euros. Yo creo que esa es la clave del acuerdo, al menos con los sindicatos. Pero insisto, es que esto no da mucho más de sí. Yeah. El Gobierno está haciendo intentos por todas las partes de mover posiciones, pero esto hay que resolverlo, si no es hoy, mañana, porque no sería de recibo que el próximo martes este tema no esté resuelto en el Consejo de Ministros. ¿Cree que puede estar afectando de alguna manera voy a decir, pulso interno que pueda haber entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz? Yo ni lo sé, ni es algo con lo que me guste particularmente especular. ¿Por qué? Porque para nosotros quien se sienta al otro lado de las mesas pues es el Gobierno. Y si nosotros empezamos a especular con que hay un ministerio que propone una cosa y otro que propone otra y este tipo de cosas, pues la negociación se hace terriblemente compleja, ¿no? Y el último responsable del Gobierno al final es presidente del Gobierno. Y al final aquí alguien tendrá que decidir si esto se cierra, si se cierra ya, porque, insisto, nos metemos ya en mediados de septiembre, y en qué términos se cierra. Y en nuestra opinión, el SMI, lo vuelvo a repetir, tiene que subir este año 2021, pero sobre todo tiene que dar esa certeza de que el 1 de enero se ha situado en los 1.000 euros, porque además es que es necesario incluso para la propia certeza, para la propia certidumbre de las empresas, de saber exactamente en ese 1,5 millones largo de trabajadores y trabajadoras que cobran ese salario mínimo interprofesional, dónde se va a situar el SMI a 3 meses y pico vista. Yo creo que esa es la clave. Ya que mencionan las empresas, la patronal no está por la labor, ni bien ni mal, ninguna subida, al menos este año. ¿Cree que al final habrá acuerdo o se hará esa subida sin acuerdo y, como dice usted, que se lleve al próximo Consejo de Ministros y se acabó? Ojalá se diera con acuerdo, pero yo lo veo complicado porque COE se ha cerrado en banda. Yo creo que hay una presión bastante intensa de algunos de los sectores más, como diría yo, más reactivos con estas cosas de subir los salarios mínimos, particularmente el del campo y alguno más. Hay otros sectores que también cobran el SMI. Estamos promoviendo una serie de movilizaciones, por ejemplo, en los sectores de ayuda domiciliaria, de atención a la dependencia, porque son personas que están cobrando el salario mínimo interprofesional y que muchas veces trabajan con jornadas parciales, ¿no? Por tanto, yo creo que es fundamental esa subida del salario mínimo. E insisto, el Gobierno tiene que tomar una posición ya, porque esta negociación está, yo creo que más que agotada. La subida del SMI puede destruir o afectar al empleo. Esto ha dicho, por ejemplo, el ministro Escrivá. ¿Esto es así? Bueno, yo le oí ayer al ministro Escrivá y yo creo que dijo un poco lo contrario. Vino a decir que los efectos de la subida del SMI está ya demostrado que son marginales en cuanto a no la destrucción de empleo, sino que pueda limitar mínimamente la creación de empleo,
y esos efectos absolutamente marginales son ampliamente compensados por el empleo que se crean por el hecho de introducir en la economía unos cuantos cientos de millones de euros que supone esa subida del SMI a ese 1,5 millones de personas, porque todo ese incremento salarial va directamente a consumo. Lógicamente no va a invertir en las Bahamas, va a poder comprar el pan, poder comprar los libros a los críos o poder tomarse una caña más de la que te podías tomar con un SMI tan que ha subido tanto, pero que siguen siendo 950 euros brutos al mes, no nos engañemos, no es un salario que apenas permita salir de la supervivencia, ¿no? Por tanto, ese movimiento económico que generan los crecimientos de los salarios más bajos está archidemostrado que en términos generales, en términos agregados, producen una destrucción, una creación de empleo bastante mayor de lo que dicen que limita la subida de ese SMI, que en mi opinión, insisto, es absolutamente residual. Miren, las empresas contratan gente cuando a través de la contratación de esa persona, lógicamente la rentabilizan incorporando más recursos a la empresa, es decir, para ganar un poco más de dinero, porque para perder, evidentemente, no contratan. Esto es así. Y la subida de 15, de 20, de 25, hasta de 50 euros tiene un efecto muy marginal, como digo, teniendo en cuenta que hablamos de salarios de 950, un efecto muy marginal en el efecto de ralentización en la creación de empleo. Yo no comparto esa teoría. Señor Sordo, ¿es cierto que la patronal plantea un salario mínimo más bajo para los jóvenes? ¿Esto es así? Bueno, se ha especulado mucho con estas cosas. A mí no me gusta destripar lo que se dice en las mesas de negociación, porque no me gusta que destripen lo que yo digo en las mesas de negociación, entre otras cosas porque muchas veces hay estrategias de negociación. Ya, entiendo. Evidentemente, nosotros hemos planteado una subida salarial para el año 2021, estamos dispuestos a negociarla siempre y cuando se considere como condición sine qua non para el acuerdo los 1.000 euros a nivel del 1 de enero del 22. Claro, si día a día vamos retransmitiendo la negociación, esto es complicado, ¿no? Pero no ya la patronal. Hay todo un discurso económico y a veces político que viene a decir que determinados colectivos, y particularmente los jóvenes, para que se inserten en el mercado laboral, porque tienen una tasa de paro muy alta, lo que hay que hacer es que tengan un salario mínimo expresamente para ellos. Bueno, yo no comparto esa visión. Yo creo que los jóvenes, las personas jóvenes, cuando se incorporan al puesto de trabajo con la cualificación que tengan, si se incorporan, insisto, es porque la empresa rentabiliza esos puestos de trabajo. Y creo que cobrar menos de 950 euros en este momento a jornada completa, sinceramente, no es un salario que este país se deba ni se pueda permitir. Con la ministra Yolanda Díaz hay que reconocer que han llegado a no pocos acuerdos. ¿La mesa de diálogo social está funcionando con este gobierno? Bueno, la mesa de diálogo social está funcionando en unas circunstancias absolutamente imprevisibles. Claro, nosotros en el mes de febrero, digamos, del año 2020 teníamos un itinerario de negociación en el diálogo social que partía de la derogación de la reforma laboral, de la derogación de la reforma de pensiones, de la recuperación de la capacidad de la prestación de desempleo, de proteger más y mejor a la gente, sobre todo al paro de larga duración. Claro, todo esto, en cierto modo, saltó por los aires con la pandemia. Y, sinceramente, sin ningún tipo de autobombo, creo que el marco de diálogo social en esta pandemia ha dado un ejemplo. Creo que los 10, 11 acuerdos que hemos alcanzado han sido decisivos para que la destrucción de empleo en España no haya sido masiva y millonaria, ¿no? Es decir, seguramente sin los ERTE en España estaríamos hablando de una destrucción de empleo adicional a la que se ha producido del entorno de los 2,5 millones, incluso 3 millones de personas que en el peor momento de la pandemia hubieran perdido su puesto de trabajo. Miles de empresas que indiscutiblemente hubieran desaparecido, porque sin esos ERTE, sin esos créditos ICO, que a nadie le quepa duda que muchas de las pymes, si hubieran tenido que despedir a las plantillas y tener que pagar las indemnizaciones, no hubieran levantado la persiana porque la actividad se paralizó totalmente. Bueno, todas estas situaciones las hemos conseguido mitigar con acuerdos del diálogo social y hemos puesto al país en mejor disposición de que cuando ha llegado la recuperación económica, la recuperación del empleo está siendo infinitamente más rápida, por ejemplo, que la que se produjo en la anterior crisis, que prácticamente 8 años después de la crisis y 3 años después de que se hubiera recuperado el PIB previo a la crisis, no habíamos recuperado las tasas de empleo. Bueno, esto no está ocurriendo en esta crisis, que es la más profunda que hemos conocido en España en tiempos de paz. Y buena parte de que esto haya sido así
tiene que ver con los acuerdos que hemos suscrito en el diálogo social, y yo creo que esto hay que decir. Bueno, pongámonos en ese futuro, espero más o menos cercano, a corto o medio plazo, en un escenario oficialmente post-pandémico, o mejor dicho, en un escenario cuando termine la prórroga de los ERTEs. ¿Teme ese momento que muchas empresas o muchos empleos puedan caer? No particularmente, porque el último dato que miraba antes de ayer son 268.000 las personas que quedan en ERTE de los 3.400.000 y pico que tuvimos, y yo soy consciente que de esos 260 y tantos mil seguramente hay una parte, yo no sé si son 70, 80 o 100.000 que estén en empresas que quizás ya sean empresas zombie, ¿no? Pero más allá de esa realidad, que puede haber una parte de esas personas, en efecto, que acaben en el desempleo, y donde no olvidemos que hemos previsto la reposición de las prestaciones de desempleo para estas personas. Si acaban en el desempleo, volverán a tener el contador de su desempleo a cero, porque este es un acuerdo que también suscribimos Comisiones Obreras y UGT con el Gobierno. Esto creo que es importante recordarlo, pero creo que aquí ahora el gran reto es la reactivación de la economía para mejorar los niveles de empleo y de reducir la tasa de paro en España, que sigue siendo muy alta, no nos engañemos. Una cosa es que hayamos salido mucho mejor parados de la pandemia que de la anterior crisis, y otra cosa es que la tasa de empleo en España, de desempleo en este caso, sigue siendo insoportablemente alta, porque no nos podemos acostumbrar a tener un 15% de paro. Esto hay que rebajarlo drásticamente. Yo creo que la creación de empleo va a depender de que continúe la activación de la economía, de que se siga adelante con políticas expansivas y fiscales bastante más valientes de la que está haciendo hoy en día en España, en nuestra opinión, y de una correcta canalización de esos fondos de recuperación y resiliencia europeos, que creo que es una parte de la clave en mejorar el tejido productivo español, que es lo que va a permitir en el largo plazo crear mejores empleos de más calidad, de más estabilidad y con salarios más altos, ¿no? Uh-huh. Y este es el gran reto, junto con las reformas que tenemos pendientes, particularmente la laboral. Bueno, me imagino, señor Sordo, que estará usted, como siempre, muy informado y muy pendiente de la actualidad económica y laboral de Euskadi. Claro, si le cito empresas pues como Mercedes, que es la más importante de Euskadi, o Petronor, o Tubacex, todas ellas están con ERES, con ERTES, con movilizaciones en los juzgados. Claro, la cosa ahora mismo, ¿qué quiere que le diga? No pinta muy bien. Estamos hablando de empresas muy importantes, muy poderosas. Sí, yo creo que cada una responde también a una lógica un poco particular, un poco distinta. Es decir, no es lo mismo la situación de Mercedes y en general de las empresas del automóvil, donde pues, está habiendo un bloqueo en las líneas de suministros, que ese es otro debate estratégico, no ya de Euskadi o de España, sino que yo diría de toda Europa. Es decir, esta pandemia nos ha enseñado que el proceso de globalización y de descentralización productiva en otras partes del mundo de aspectos fundamentales de nuestra economía tiene riesgos muy, muy importantes, como hemos visto con los bloqueos de las cadenas de suministros. Ahora, en componentes del coche, pero en los peores periodos de la pandemia, en cosas tan aparentemente nimias como las mascarillas o los hidrogeles. Claro, a todo esto hay que darle una vuelta, ¿no? Yo no estoy hablando de políticas arancelarias, neoproteccionistas o no sé qué, pero sí estoy hablando de equilibrar ese proceso de globalización que se ha hecho sin apenas normas y que nos está quitando muchísima soberanía industrial en España, en Euskadi y en Europa desde hace bastante tiempo, particularmente en España, que ha sido particularmente floja la política industrial en las últimas 3 décadas o 2 décadas, ¿no? Uh-huh. Pero este es un tema particular y digo ligado al automóvil. Las otras yo creo que son empresas en otra posición. Creo que hay grandes corporaciones industriales que están aprovechando la pandemia y las crisis de coyuntura, que no digo que sean crisis fáciles, pero son de coyuntura, para adoptar medidas de carácter estructural y que están provocando, lógicamente, la reacción organizada de miles de trabajadores, como hemos visto en varias de esas huelgas en Euskadi, donde se han ganado algunas sentencias en esos ERES que han provocado la nulidad de los procesos, la readmisión de los trabajadores, y lo que se trata es de salir de este atolladero para garantizar la actividad industrial en el largo plazo en comarcas que lógicamente van a depender en su futuro de la actividad industrial y del asentamiento de proyectos industriales como el de Tubacex, pero como otros muchos que hay en el Valle de Ayala. Uh-huh. ¿Cómo ve la labor de su sindicato Comisiones Obreras en Euskadi? Ahí sigue, junto a UGT Euskadi, en la mesa de diálogo social con el gobierno vasco, sin el AILAB. ¿Cómo ve a su sindicato aquí y también cómo ve el papel que están protagonizando el AILAB, que son mayoritarios aquí en Euskadi?
Yo creo que en Euskadi a veces se vive un poco el día de la marmota, ¿no? Yo la lectura que hago de lo que ocurre es bastante similar a la que había cuando yo era el secretario general de Comisiones Obreras de Euskadi, donde hay una situación de bloqueo político premeditado de cualquier espacio de diálogo social, que creo que se entendía mal antes de la pandemia, pero que creo que después de la pandemia hace aguas por cualquier perspectiva que se le mire, ¿no? No es de recibo que ante la situación que ha vivido Euskadi en esta pandemia, como todo el mundo, pero también Euskadi, el conjunto de agentes sociales, en este caso de sindicatos, no hayan tenido la altura de miras y la corresponsabilidad para llegar a acuerdos que mejoren las condiciones de vida y de transitar por esta pandemia desde la clase trabajadora vasca, ¿no? Y desde ese punto de vista hay que poner en valor siempre el papel de Comisiones Obreras de Euskadi siendo valedor de una política inteligente, de una política corresponsable respecto, en este caso, al diálogo social, también a la negociación colectiva. Es el sindicato que ha sostenido históricamente la negociación colectiva sectorial en Euskadi, no lo olvidemos, pero que no deja de ser una posición incómoda cuando tienes a dos organizaciones, que hay que reconocerles la potencia sindical que tienen, continuamente boicoteando estos espacios. Pues el AILA vienen anunciando o amagando en los últimos meses con una huelga general este otoño en Euskadi. ¿A usted le parece correcta o adecuada esa convocatoria? La verdad es que no tengo mucho tiempo para pensar en este tipo de cuestiones porque yo estoy dedicado a intentar desmontar la reforma laboral, a intentar generar un marco laboral que dé mucha más estabilidad al empleo, que restrinja el despido, que busque soluciones alternativas en las empresas a esos despidos cuando hay crisis económicas coyunturales, que facilite las transiciones de empleo y formativas cuando unos sectores se vienen abajo y se crean otros. Estoy pendiente de derogar la reforma de pensiones, como hemos hecho con el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad, e introducir 20 y tantos mil millones de euros en la seguridad social, no ahora, sino en el largo plazo, para garantizar la suficiencia de las pensiones. Yo creo que en eso es en lo que estamos en Comisiones Obreras y creo sinceramente que en eso es en lo que hay que estar. Cada uno, lógicamente, diseña sus estrategias y ya tendrá Comisiones Obreras de Euskadi, ya dirá lo que tenga que decir. Por cierto, al gobierno de Sánchez le está explotando, y de qué manera, en las manos este verano la escandalosa subida de la luz. Hoy tenemos un nuevo récord sobre récord. Señor Sordo, ¿qué se puede hacer? Porque luego nos dicen que que la tarifa es la que es, la subasta eléctrica es la que es, pero algo desde un gobierno entiendo que sí se puede hacer, ¿no? Claro que se puede hacer. Yo creo que primero hay que reconocer que este es un tema complejo y que en este tema hay algunas variables que son difíciles de manejar por cualquier gobierno de un país. Es decir, por ejemplo, el coste de las emisiones de CO2 y cómo repercute eso en las facturas energéticas. Europa ha decidido que esto sea así. Además, que yo creo que es bueno que se desincentiven esas emisiones de CO2 porque tenemos un problema de cambio climático de primer orden cada vez más cerca. El incremento del precio del gas, los problemas geopolíticos con Rusia o la crisis abierta entre Argelia y Marruecos, pues son condicionantes muy importantes en los que, por no ser demagogo, el gobierno tiene escasos márgenes, ¿no? Pero claro, dicho esto, lo que tampoco se puede decir es que no se puede hacer nada y que aquí está todo predeterminado por Europa y por la posición de poder de las empresas o de los lobbies energéticos, porque yo creo que sí se pueden hacer algunas cosas. Tenemos un sistema de asignación de precios energéticos que es un disparate, en mi opinión. Su modificación no va a ser sencilla, pero es un disparate. Retribuir todas las energías que se producen al precio de la más cara, pues encarece el producto, encarece ese mix energético y hay que tratar de modificar esa situación. Hay energías como la hidroeléctrica o la nuclear que aportan en ese mix, que están siendo retribuidas muy por encima de los costes de producción y que además están más que amortizadas esas instalaciones. Y, por tanto, creo que hay que explorar todas las vías legales para reducir ese precio de la factura energética y, a largo plazo, creo que hay que reconsiderar esa forma de asignación de precios y hay que desarrollar las energías que no solo son más limpias, sino que a largo plazo son más baratas, que son todas las renovables, para abaratar ese mix energético en el futuro, ¿no? Por tanto, son muchas cosas de las que hay que hacer. Algunas se han hecho, el tema del IVA, el tema del otro impuesto que afecta a la energía, pero yo creo que esos son parches temporales, que, bueno, pues a lo mejor están bien, pero que no es la salida, ¿eh? Esto no se puede arreglar por reducir el IVA, porque no va de eso.
el asunto, ¿no? Sino de modificar el sistema de asignación de precios, ir introduciendo energías más baratas y buscar todos los resquicios para no retribuir tanto a la energía que ni de lejos cuesta las barbaridades que ahora mismo se están pagando en el mix o en el pool energético en España y también en otros países. Ha citado usted antes la reforma de las pensiones. Con el inicio de esa reforma por parte del gobierno español, tenemos pensiones, entiendo, más justas, más sostenibles e incluso podremos llegar usted y yo a esas prestaciones también en un futuro, que es el miedo que tiene mucha gente también. Fíjate, yo creo que el gran objetivo de este acuerdo es que tú y yo y la gente de nuestras generaciones cada vez tenga más claro en la cabeza que no solo es posible, sino que es perfectamente viable tener una pensión de una cuantía equiparable a la que ahora mismo estamos contribuyendo a financiar con nuestras cotizaciones sociales. Porque el problema de las pensiones que existe, hay quien lo niega, pero el problema existe desde el momento que de aquí al año 2048 va a haber un 50% más de personas pensionistas, que vamos a cobrar seguramente más pensiones, según cómo evolucionen las bases de cotización, pero seguramente pensiones más altas y seguramente durante más tiempo, si la esperanza de vida sigue creciendo. Por lo tanto, más pensionistas, pensiones más altas y durante más tiempo implican un sustancial incremento del gasto. ¿Qué hizo la reforma del año 2013? Dice, bueno, como eso va a pasar y no queremos ese incremento de gasto, recortamos las pensiones. 0,25 de revalorización y un factor de sostenibilidad que las reducía en la medida en que se incrementase la esperanza de vida. Vale. Estos índices nos los hemos cargado, los hemos derogado de la legislación, ya no existen en la legislación. Y hemos cambiado la lógica para introducir recursos en el sistema. Introducir recursos mediante que la Seguridad Social no pague lo que no le corresponde y lo paguen los presupuestos generales del Estado, y un paquete de medidas sobre los autónomos y otras que quedan para la segunda fase de la negociación. ¿Con qué idea? Con cambiar la lógica y con decirle a la gente tranquilos, porque si hay voluntad política de introducir 3 puntos de PIB para pagar pensiones de aquí al año 2048, va a haber un sistema público de pensiones perfectamente viable, público, insisto, y de reparto. Esta es la lógica que subyace en el acuerdo que hemos hecho. Quedan cosas por hacer, destopar las bases máximas, mejorar las pensiones mínimas, es decir, aspectos que nosotros queríamos haber introducido en la negociación, que han tenido que pasar a una segunda fase, pero que se va a resolver antes de finales de año. Eso le iba a preguntar. Va a ser prácticamente inmediato, inminente, ¿no?, llegar a esa segunda fase. Estamos ya en la segunda fase. Las negociaciones van a empezar la semana que viene. Lógicamente, hay contactos previos y tenemos que resolver una serie de variables. Ya digo, nuestro planteamiento va a ser, primero, desarrollar algunos de los aspectos de la primera fase, la cotización de los becarios, la implementación de la cotización del régimen de autónomos para que coticen por lo que efectivamente perciben y luego tengan una mejora también, lógicamente, en la pensión, pero de forma inmediata hay que abordar otras cosas, el destope de las bases máximas, como digo, la subida del salario mínimo también incide en una mejora de las bases de cotización de los salarios más bajos y todo un paquete de medidas. Hablar, a ver exactamente de qué estamos hablando con eso del índice de equidad intergeneracional, que en nuestra opinión, también lo dejo claro, no va a ser el factor de sostenibilidad llamado de otra manera, tiene que ser otra cosa. Hay que sacarlo de la lógica de que si mejora la esperanza de vida se reduce la primera pensión. No, si mejora la esperanza de vida y si hay más pensionistas, habrá que buscar fórmulas adicionales para sufragar eso. Y habrá que ver cómo opera ahí ese índice, pero no va a ser el mismo índice que había, al menos no va a ser con la firma de comisiones obreras. Bueno, esa es la segunda fase, que es muy importante. Y una última pregunta, que nos han dado ya las 9, señor Sordo. ¿Usted lo de jubilarse más allá de los 67 lo ve? Espero que no, porque, más de los 67, no, por supuesto que no. Por supuesto que no. La edad ordinaria de jubilación ahora mismo va a estar entre los 65 y los 67 años en función de las carreras de cotización. Si se tienen más de 38 años y medio cotizados, se jubila a los 65 años, y yo creo que la jubilación obligatoria más allá de los 67 años no tiene ningún sentido en nuestro país y por supuesto que no lo veo. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, ha sido un gusto hablar con usted. Eskerrik asko, que tenga buen día. Eskerrik asko zure, agur.